En relación a la política exterior del gobierno de Carlos Menem, que se inicia en diciembre de 1989, se plantea un escenario en cuanto a la situación externa bastante complicada. En principio hay que mirar lo acontecido en el pasado con el gobierno inmediato del Raúl Alfonsín, que venía de una herencia de una dictadura militar, ¿no? Donde la situación internacional era bastante complicada debido a la restricción externa que tenía la Argentina. Y durante el gobierno de Menem se plantea en términos académicos la discusión en la bibliografía, es un cambio de postura con relación al periodo previamente analizado. Lo cierto es que el gobierno de Alfonsín había detentado o había esbozado algún tipo de confrontación con los gobiernos más poderosos del hemisferio norte, de la OTAN, específicamente con Estados Unidos, pero con la llegada del peronismo al poder, esta situación va a dar un giro verdaderamente interesante, donde se va a plantear la aceptación de los Estados Unidos como el país hegemónico en la región. Esta situación es muy discutible también debido a que si hay un giro de realismo periférico que permitiría entender la razón de que los Estados Unidos son el país más poderoso, o una situación pragmática que planteaba la idea de lo que se estaba decidiendo acontecía eminentemente a la situación más coyuntural. Lo cierto es que para tomar este tipo de decisiones el gobierno de Carlos Menem tuvo que tener en cuenta varios aspectos y uno de ellos es el más importante, que tiene que ver con la situación de la renegociación de la deuda externa y el papel que cumplía los Estados Unidos dentro de este marco. Lo cierto es que el escenario era bastante negativo en términos a la economía y a las finanzas del propio país y dejaba a la Argentina en un marco de inferioridad. Hay que tener en cuenta que la idea de confrontar algún bloque regional que había surgido ya en los años 30, que se había tomado mayor impulso por los años 50, también dentro del gobierno peronista, esto también había sido un dato muy alentador. Lo que termina sucediendo es en el gobierno de Carlos Menem es una lectura realista en relación a la situación internacional. Eh, los cancilleres, tanto como el presidente, llegaron a la clara conclusión de que Estados Unidos había sido el claro vencedor de la Guerra Fría. Y entonces esto permitió un cambio radical en la relación con los Estados Unidos y la frase más famosa va a ser del canciller Guido Di Tella cuando planteaba que entre la lógica de los Estados Unidos y la Argentina lo que dominaba era un amor verdaderamente carnal, ¿no? Donde la Argentina no debería tener ningún reparo o cuestionamientos a las políticas de los Estados Unidos. Es así que la situación internacional del país fue derivando en una situación que antes no había tenido un visto bueno por parte del arco político, pero la Argentina se alineó fuertemente con los Estados Unidos, fundamentalmente en la primera situación internacional, que es la guerra del Golfo Pérsico contra los Estados Unidos e Irak, donde la Argentina ahí no solo manda cascos blancos posterior, pero fundamentalmente manda armas y manda naves de guerra. Esto fue bastante cuestionado para el gobierno de Menem porque se rompía la neutralidad que Argentina históricamente había mantenido con relación a los conflictos externos. Otra de las causas también que va a generar cierta rispidez es el voto favorable de la Argentina, la Organización de las Naciones Unidas, con relación a la situación en Cuba y los derechos humanos, donde los Estados Unidos proponían una lógica muy clara de intervenir y lograr una especie de estudio para desprestigiar y delegitimar el gobierno de Fidel Castro. También es muy interesante lo que sucede durante la política exterior del gobierno de Menem, es ceder a las influencias norteamericanas y de los países de la OTAN con relación a las políticas de desarme nuclear como producto de la Guerra Fría. Y en este lugar cabe mencionar que la Argentina no tuvo ningún reparo en desactivar un plan nuclear muy interesante denominado Plan Cóndor en la provincia de Córdoba, donde tenía un misil de un alcance medio de unos 1000 kilómetros con una tonelada de explosivos. Y en esta situación lo que hace el gobierno de Carlos Menem es desactivar por completo esta situación y apoyar sistemáticamente todos los manifiestos de los Estados Unidos en la ONU. Entonces esta situación que se podía llamar
de creer, de llegar a un acuerdo con relación al realismo periférico, también podíamos presentarla como una lógica muy pragmática con relación a la situación internacional y a la política nacional, claramente. También merece destacarse la situación que se produce en las Islas Malvinas, donde se sanciona lo que se denomina una política de seducción, y acá sí hay un error grave por parte del gobierno argentino en querer lograr seducir a los isleños con situaciones hasta diríamos un tanto absurdas, como lograr canales de contacto directo en el diálogo o regalarles ositos de peluche para lograr un mayor aceptamiento de la Argentina en esta situación. Pero el error grandísimo en este esquema fue que la Argentina desconoció que los kelpers o los ciudadanos de las Islas Malvinas eran más que nada habitantes británicos y entonces tendrían que haber negociado directamente con el gobierno de Inglaterra. Otro elemento central, para no seguir extendiéndome, es el papel del Mercosur, que se provoca luego del Tratado de Asunción a inicios de los 90, y la Argentina en cierta medida deja de lado la política más regional, a pesar de ser un firmante de este pacto, con el gobierno de Color de Melo. Y también hay que mencionar el papel que tiene la Argentina violando los tratados internacionales de ventas de armas a Croacia y a Ecuador. En el primer caso del país europeo se violaron embargos a la Organización de las Naciones Unidas y por el lado de Ecuador se hizo una triangulación mediante Venezuela y después toda esta situación derivó en uno de los acontecimientos más oscuros de la historia política argentina de fines de siglo, que fue la explosión de la fábrica en Córdoba. Estas situaciones provocaron un desequilibrio muy grande en términos de la Argentina que le iba a costar muchísimos años volver a retomar un curso más autónomo. Y también lo que hay que mencionar es que los resultados no fueron los más esperados por parte del gobierno debido a las crisis que se fueron sucediendo en los países periféricos que desencadenaron en México o los famosos tigres asiáticos. Bueno, con relación a la pregunta de los indultos que llevó a cabo el gobierno de Carlos Menem, también, al igual que la pregunta anterior, hay que tener en cuenta los antecedentes que suscitaron esta nueva política con relación al gobierno de Alfonsín. Y acá me parece que, a diferencia de la política exterior, hay más continuidades que rupturas. Donde el gobierno de Alfonsín todavía era muy fuerte la presencia de los organismos castrenses en todos los ámbitos del poder, luego de la autoamnistía que se había decretado en la última junta militar de Viñones para no imponer prisión a los militares que habían incurrido en los delitos de terrorismo de Estado, como la creación de los campos de concentración, de las desapariciones forzadas de personas, el robo de bebés, el robo de bienes, que derivaron en una situación insólita a nivel internacional. Alfonsín tuvo mucha problemática, sumado a la situación de la economía, que debido a ciertos levantamientos militares, provocaron que se realizaran las dos primeras leyes del perdón, que son las de punto final y obediencia debida. Esta situación iría un paso atrás, debido a que la Argentina fue uno de los primeros países en juzgar a militares que habían cometido crímenes basados en esta política de desaparición forzosa, y se llegó a una situación inédita de los juicios a las juntas en el año 1985, que les dictaron prisión perpetua a varios funcionarios y entre ellos a los miembros de las juntas. Sin embargo, actuaciones militares que se provocaron con diversos levantamientos a partir del año 87, Menem intenta lograr una política de pacificación con relación a este pasado reciente y en base a la dinámica, al lema de reconciliación, perdón y unidad nacional, realiza una serie de indultos que tenían un 75% de oposición en la población y se habían realizado una serie de marchas masivas para tratar de frenar estos eventos que marcaban un claro retroceso
en relación a la política de derechos humanos que se había iniciado en 1985. Y esta nueva política lo que hizo fue lograr una serie de indultos hacia miembros de la Junta, funcionarios militares y civiles, también líderes guerrilleros, los carapintadas que habían formado parte de los levantamientos contra Rolfo Alfonsín y contra el gobierno de Menem, como Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli. Y lo que tiene de colorido esta situación, a pesar de la idea de unidad nacional, es el momento donde se realiza el, el lugar para mencionar el tema de los indultos, que es el 7 de octubre de 1989 en la provincia de Córdoba, en Chamical, donde durante la dictadura habían asesinado a dos curas y al mes siguiente, en el 76, al famoso cura Angelelli. Entonces esta situación hace que sea más que una lógica de unidad nacional, es presentarse claramente en favor de la liberación de los militares, que Menem tenía grandes diferencias porque él había sido también preso durante la última dictadura. El primer indulto fue en octubre de 1989, que se lo dicta al primer cuerpo del ejército. Fue el primero que fue declarado inconstitucional. Después, en diciembre del 89, el día 29, cuando en realidad estaba preparado para el Día de los Inocentes, pero en vista de esta fecha se realizó un día después. Esta medida alcanzó a los miembros de las juntas, entre ellos a Videla, Viola, Macera, a Camps y también a Martínez de Oz y al ex montonero Firmenich. Estos indultos dejaron en libertad aproximadamente a 1.200 personas, pero fueron una batería muy importante en esta idea de buscar una pacificación nacional. Los indultos de 1004, el 89 y 1005 también dejaron en libertad a los militares que se levantaron en Semana Santa, en Montecaseros en 1987 y en 1988 en Villa Martelli. Ellos también va a aparecer acá el caso del que nunca fue juzgado, Aldo Rico, que a la postre sería intendente del partido de San Miguel, y el decreto 1005 que dejaban libertad a los ex miembros de las juntas, a Lamidoso, a Galtieri y Anaya, por los crímenes cometidos durante la guerra de Malvinas. Claramente las políticas de Menem, que jugaban una lógica bastante ambigua en este intento de pacificación nacional. Hay que tener en cuenta que gran parte de los montoneros, que habían formado parte de su propio partido político, fueron también los beneficiarios de estas medidas que generaron un fuerte rechazo en toda la sociedad. Y con relación a la política económica del menemismo, en este sentido hay una cierta homogeneización por parte de los historiadores económicos en entender esta nueva dinámica de apertura financiera y bursátil que permitía una apertura irrestricta de flujos para el principal problema, que era la deuda externa, y las nuevas políticas que diseñó el gobierno. Entre las más importantes podemos mencionar la emisión de bonos para atraer capitales extranjeros, y la emisión por parte de las grandes empresas, el Estado y los bancos. Esta situación fue tomada como corolario con las grandes privatizaciones que se llevaron a cabo a partir del año 1991 y una idea de sobrevaluación del peso que va a llegar a su culmine en 1991 con el plan de convertibilidad, que le daba al valor de la moneda local un peso por un dólar, incluyendo la restricción de que las reservas internacionales del Banco Central tenían que ser iguales a la masa monetaria. Otra de las políticas interesantes que se lleva a cabo durante este proceso de apertura es la disciplina fiscal, la idea de bajar fuertemente el superávit y un alto control de la inflación sostenido en una economía abierta donde los productos, el capital y gran parte de las situaciones tecnológicas pudieran fluir libremente fuera y dentro del país. También se llevó a cabo una política de desindustrialización en gran parte de las empresas, no en todas, porque ahora vamos a hablar un poquitito de un grupo que fue muy beneficiario de este sector, y lo que se intentaba hacer
este periodo fue una reducción sustancial del llamado costo argentino, que tenía que ver con las lógicas de la producción, del condicionamiento financiero y también claramente de la situación laboral con relación a los trabajadores. Entonces se cuestionaba el papel del pasado en estos tres ejes. Por otro lado, lo que habíamos mencionado, las privatizaciones van a ser centrales en esta etapa, y se intentaba formular una nueva burocratización del Estado y reformar el Estado en estos momentos. En relación a quiénes fueron los sectores que tuvieron una situación más negativa durante el periodo del gobierno de Carlos Menem, claramente fueron los trabajadores, que los podemos identificar en el Estado, y los trabajadores industriales que fueron despojados de sus empleos debido a la apertura industrial que llevó a cabo el presidente. Sin dudas, las privatizaciones cumplieron un papel central en todo este proceso de desempleo, donde llegó a tener 9 millones de desocupados el país, casi un 30%, y en 3 años el Estado se desprendió de la mayoría de las empresas públicas que habían formado parte de su andamiaje económico, financiero y de servicios desde los años 40. Lo cierto es que los trabajadores tuvieron que soportar un aumento del costo de vida que se multiplicó por 4. Hubo un fuerte proceso de caída de los precios industriales por la apertura de la competencia. Esto sumado al aumento de la demanda de bienes de consumo, pero por otro lado hubo un aumento de precios que claramente repercutió en el modo de vida de los sectores más vulnerables y de los trabajadores, donde teníamos un Estado que por primera vez se mantuvo prácticamente ausente y suspendió toda actividad. Esta situación se fue profundizando cada vez más con la crisis mexicana de 1995, que provocó una fuga del capital especulativo y la consecuente caída de reservas, y los quiebres de los bancos, que fueron salvados por el propio gobierno de Carlos Menem. Estamos hablando que para mayo del 95 la desocupación llegaba al 20% y el salario real de los trabajadores había disminuido en un 30%. Por lo tanto, me parece que si tenemos que tomar un grupo que fue el que mayores beneficios perdió durante el gobierno, fueron los trabajadores y empleados de la zona de comercio provocados por la alta recesión económica. Sin embargo, no todos fueron perdedores en esta lógica de economía concentrada, debido a que la incidencia empresaria en el gobierno de Carlos Menem fue muy interesante, porque las decisiones que los grandes empresarios realizaban incidían sobre el conjunto de la población. Lo cierto es que esta transferencia de recursos públicos fue fortalecida por estas grandes empresas, que tuvieron dos fases expansivas, del 91 al 94 y del 95 a 1998. Lo cierto es que estas empresas tuvieron varias estrategias para poder transformarse en los ganadores de este modelo. Muchas de ellas se insertaron en el mercado primario agroexportador, otros tuvieron una estrategia de reconversión productiva, Pérez Compán, Bujibón, Sorraquín, entre ellos vinculados a la fuga de capitales producto de las privatizaciones. Otros tuvieron una llamada retirada oportuna, ¿no? Porque tuvieron que vender sus empresas al capital extranjero y por el temor a la competencia fueron grandes ganadores. En este caso Terrabuzzi y Baglien son dos de los ejemplos más interesantes. Y otros que se profundizaron en la inserción mercado internista, ¿no? También tuvimos grupos como que se fueron vinculados a los bienes o a los servicios y apostaron al mercado interno y a la posición oligopólica que venían heredado de la dictadura fundamentalmente, entre ellos Alpargatas, Gatic, que fue la empresa que se dedicaba a la fabricación de productos de la empresa alemana Adidas, el grupo Clarín, el grupo La Nación, Loma Negra, y entonces esta situación les permitió a consolidar el grado de extranjerización de la economía, pero tomando como los verdaderos ganadores de todo este modelo, también asimismo los tomadores de bonos. Con relación a los hechos del menemismo, es una pregunta bastante compleja para
poder responder, pero me parece que varias fueron las situaciones que tenemos para poder mencionar. En todo caso, la apertura neoliberal, la privatización de las empresas, la desregulación de la economía y la libertad de precios me parece que cumple un papel central en la lógica económica, porque en determinada forma la economía determina la estructura que se constituye después en torno a una sociedad. El Mercosur también forma parte de acontecimientos bastante interesantes. La restauración de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, luego de la interrupción de la Guerra de Malvinas, también se sumaron a estas políticas la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, elevándola a 9 miembros, pero fundamentalmente me quedaría con la privatización, la convertibilidad dentro del mismo paquete y los indultos a los militares de la dictadura y a miembros de las organizaciones guerrilleras. Bueno, hablar de la crisis del 2001 es un poco complejo, pero hay que tener en cuenta que para diciembre de 1999 Fernando de la Rúa asume la presidencia como candidato del conglomerado político denominado Alianza por el Trabajo. En realidad el gobierno no se proponía grandes modificaciones en términos de política económica, apoyaba la convertibilidad como la lógica de equilibrio fiscal y cumplimiento de las obligaciones que tenía que llevar a cabo el Estado. Esta famosa crisis que se va a desencadenar en diciembre del 2001 en realidad fue un conjunto de situaciones que derivaron en esta situación tan compleja debido a la crisis económica, de la profundización de la recesión, la crisis financiera que se produce ya en el primer semestre de ese año debido a la salida de capitales, el aumento del riesgo país, hay una corrida bancaria, hay default, la situación de maxi devaluación, la crisis social debido al aumento del desempleo y la pobreza que ya venía siendo una consecuencia de los años del menemismo y situaciones políticas que desencadenaron en la renuncia del vicepresidente y el líder de uno de los dos partidos de la coalición gobernante del año 2000. La crisis financiera, hay dos situaciones que son muy onerosas para la Argentina y la primera es el default sobre la mayor parte de la deuda pública y la devaluación del peso, ¿no? Que durante todo el periodo menemista, durante el diseño menemista, había sido sostenido firmemente y estaba atado al dólar. Entonces estas situaciones provocaron una crisis que se va a desencadenar como crítica para el propio gobierno. Las manifestaciones públicas provocaron una nueva forma de entender la política en la Argentina, anuncios de paquetes de crédito que no dieron ningún tipo de resultado y fueron fuertemente impopulares dentro de este gobierno, que al fin y al cabo tuvo que ceder a las presiones con la imagen certera de un presidente escapándose desde la Casa Rosada en helicóptero.